Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ana y me encanta tenerte por aquí. Hoy te quiero hablar acerca de los materiales y de las herramientas más básicas que normalmente uso en mis creaciones, así como también te quiero contar un poco acerca de los hilos. Así que no siendo más, empecemos. Una de mis fieles compañeras es esta tabla de madera con gancho, que es ideal para realizar trabajos con hilo, como por ejemplo las pulseras de macramé, ya que permite sujetar los hilos con los cuales se va a trabajar en la elaboración del tejido. Aquí te enseño más o menos cómo se usa. Y el complemento para esta tabla de madera es este gancho portapapeles que sirve para sujetar los hilos en la parte inferior de la tabla. También suelo usar la cinta de enmascarar o cinta de papel, que es de las que más uso en los videos y también sirve para sujetar o fijar los hilos en una superficie plana antes de iniciar el tejido, como por ejemplo cuando hacemos nudos corredizos. Otra de las herramientas de trabajo que también se usa son las tijeras, al igual que el encendedor. Este último lo usamos normalmente cuando trabajamos con hilos. El metro, cinta métrica o regla también es súper indispensable para los proyectos que vamos a crear. Como puedes ver, todos estos materiales son súper fáciles de conseguir y los puedes encontrar fácilmente en papelerías. Y para la elaboración de los nudos franciscanos normalmente tomo un trozo de pitillo, o también conocido como popote o sorbete en algunas otras partes. También puede ser un palito de bombón. Dentro de las herramientas más básicas que normalmente uso están la pinza plana, que es esta que les estoy enseñando aquí. Otra que también normalmente uso es la pinza de corte. Esta la uso cuando, por ejemplo, debo de cortar algún tipo de alambre, o también cuando hay que cortar algunas cadenas. También esta que es la pinza de punta redonda, que sirve para hacer las argollas, ya se las he enseñado en algunos videos. Y por último tengo esta, está un poquito viejita, pero sirve, miren la punta como es, y facilita cuando por ejemplo se van a abrir argollas. Dentro de los hilos que yo normalmente uso están el hilo chino, que es este que les estoy enseñando. Es hecho a base de poliéster y un porcentaje de nylon, tiene buena resistencia, variedad de colores, da acabados bonitos y es muy amigable al momento de usarlo en los proyectos. Este otro es el de cola de ratón, que también se conoce como cordón de seda. Es un material también sintético que está fabricado a base de nylon y poliéster, viene de muchos colores. Este otro que les estoy enseñando acá es el hilo encerado, que es muy usado sobre todo para macramé. También es un hilo de poliéster, pero tiene un tratamiento con cera natural, lo que hace que sea muy resistente, pues tiene poca absorción para el agua. Y este otro es un hilo que se usa para bordar. Ese hilo es de algodón, por lo cual no se puede quemar, pero se pueden hacer unas pulseras súper bonitas tipo hippie con estos hilos. Por último, otro hilo que también uso es este, que se llama hilo terlenca. Es 100% nylon formado de 3 hilos trenzados, y estos a su vez tienen 2 hilos trenzados cada uno, es decir 6 hilos, lo que le da una textura diferente. Como puedes ver, existe una gran variedad de hilos que puedes usar en tus creaciones. La elección del hilo pues depende de varios factores, por ejemplo, lo que logres conseguir en el lugar donde tú vivas, también el que se ajuste más a tu forma de trabajo y el que te ofrezca un buen acabado para el diseño que estés creando, entre otros aspectos. Espero que la información que te he compartido el día de hoy te pueda servir para tener en cuenta en tus próximas creaciones. Te envío la mejor de las energías y te invito a que hagas parte de esta comunidad de Visulovers, te suscribas a mi canal y actives la campanita, y por supuesto le des un like a este video. También quiero invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. En la caja de información te dejo los links y la información adicional. Nos vemos en lo próximo. Chao, chao.